Y bueno, amigos, espero que esté todo bien, que esté todo marchando de manera correcta, adecuada, con, bueno, los matices que hay, teniendo en cuenta, pues básicamente lo que ha ocurrido en el Real Madrid. Tengo así como un cortecito aquí en una parte de atrás de la lengua, con algo que estaba consumiendo, estaba masticando algo y parece que, no sé, me he mordido la lengua y me hice un rayón ahí horrible en la parte de arriba aquí y me tiene muy mal por si acaso se me escucha un poco más trabado de lo normal, para que lo tengan en cuenta el por qué. Les voy a advertir una sola cosa para que no pierdan su tiempo. A mí no me interesan las visualizaciones, me interesan las opiniones sinceras de la gente, y siempre que vengan con respeto, así como yo respeto sus opiniones, aquí van a ser bienvenidas. Pero les advierto de una vez por todas, no es un video para mbapeístas. Respeto a la gente mbapeísta, lo respeto al 100%, no lo comparto, pero lo respeto. Pero no es un video para mbapeístas porque muy probablemente te acaba dando rabia la realidad. Chicos, vamos a arrancar ya porque no puedo hablar mucho, pero no quería dejar pasar por alto esto porque me parece muy importante que lo escuchemos y prestemos mucha atención. Yo cada vez tengo la sensación de que la gente está dándose cuenta de lo que ocurre en este Real Madrid de mínimos. Y miren este tweet que me parece muy importante. Vinicius, con 25 años, lleva 8 temporadas en el club, 123 goles, 97 asistencias y ha conseguido la friolera de 14 títulos, entre ellos 2 de Champions. Pero el problema es Vinicius. Por cierto, Vinicius, que está en el top 5 de máximos asistentes de la competición más importante a nivel de clubes, con 25 años. Me parece sencillamente maravilloso. Y un dato importante: en las últimas horas se están viendo muchos medios de comunicación franceses con particularmente mucha información acerca de Vinicius Junior. Otra casualidad, ¿no? O sea, definitivamente, y rajando de Vinicius, que está pidiendo más plata, que se fueron por todo el continente buscando un club y que nadie lo quiso. Ustedes, de verdad, ¿alguien se cree que a Vinicius lo ponen en el mercado, que estando una temporada mal tuvo capacidad de hacer ciertas cosas, y alguien no va a venir a buscarse, por lo menos alguien de la Premier League, a un Vinicius? Síganlo creyendo. Pero bueno, vamos a continuar, que se pone bueno. Y ojo, esto no es un video para defender a Vinicius, que repito, lleva 2 temporadas lamentables, aunque esta última menos que la anterior, y seguramente algunas fases en los últimos 2 meses. Curiosamente, cuando no estaba Mbappé estuvo mejor. Pero sí es para entender ciertas cosas que a mí no me terminan de encajar. Porque si usted piensa que Vinicius es el problema, usted probablemente también debería darse cuenta de muchas cosas que no estamos viendo. Es que, mira, bueno, no voy a entrar mucho ahí, pero mucho atención con esto, porque esto es lo que yo colocaba ayer. Mira, los culés han llenado Twitter de vamos a fichar a Vinicius, sería un golpe letal para el Madrid, que no sé qué, que no sé cuál. Ya lo trajimos en el canal ayer. Y esta reflexión me pareció muy interesante. Los culés quieren fichar a Vinicius, un jugador al que odian e insultan cada vez que pueden, ¿eh? Y no al supuesto mejor jugador del mundo, al que los propios culés se han cansado de vender. Solo mirar los citados y todos diciéndose el fichaje, y ninguno pide a Mbappé por lo que sea. Primero, obviamente, porque sería más inviable. Si el de Vinicius es inviable, el de Mbappé sería imposible. Pero ¿no les parece llamativo? Y siempre les he dicho una cosa, y los que me siguen hace tiempo lo saben: al árbol que da frutos es al que le tiran piedras. Ellos a Mbappé no lo ven como una amenaza, deportivamente hablando, como vieron a Vinicius y como vieron que Vinicius es capaz de darles de mamar. Esto está para reflexionar y muy importante. Y ojo, yo soy partidario, ustedes creo que ya me lo han escuchado alguna vez, que tiene que salir uno de los dos, porque da la sensación de que hay tanta incompatibilidad entre estos dos que terminan perjudicando al equipo. Y obviamente la opción, entre comillas, más fácil es que termine saliendo Vinicius Junior, ¿no? Eso yo creo que ustedes me lo han escuchado, probablemente lo han escuchado en más sitios. Pero, o sea, honestamente yo me quedaría con Vinicius, pero creo que la opción más fácil seguramente sería darle salida a Vinicius, o traer alguien que los hipnotice a los dos y los haga jugar bien, porque definitivamente la sensación que da es que no juegan bien ninguno de los dos. Quiero que escuchemos este discurso de este hombre que está aquí, Barack Feber, que es antimadridista, reconocido por él mismo en directo en un programa, y me parece bastante particular también. Lo vamos a juntar en breve con una encuesta y con eso vamos a cerrar. Lo he repetido ya muchas veces. Llega el Mbappé con el Madrid campeón de Liga y campeón de Champions, y son 2 años consecutivos sin ganar ni un solo título. Por lo tanto, es un fracaso absoluto ahora mismo la trayectoria de Mbappé. No solo eso, estamos de acuerdo todos, me imagino que todos los que vean el fútbol más o menos de frente, que sí, que es el jugador más determinante del mundo. Ahora, ser el jugador más determinante del mundo le hace rentable, pues parece que no. Mira, es que nos podríamos quedar incluso con este análisis muy entre comillas simplista,
en el que pues básicamente, perdón, pero esa lengua me tiene malo, en el que pues básicamente entendemos toda la perfección. Mira, tú puedes ser el más decisivo, incluso si te pones a repasar, por ahí están poniendo en Twitter una imagen en la que explica esa determinación, entre comillas, que da Mbappé, que no es tal determinación. Sinceramente, pónganse a repasar y no es tan determinante. Mete muchos goles. O sea, Muriqui está a 2 goles en un Mallorca que está a punto de descender. Está a 2 goles de meter los mismos goles que Mbappé en la liga. No es tan decisivo como parece. Es un poco estrambótico y la cantidad de goles que mete a veces seguidos uno dice, wow, qué locura. Pero se ponen a repasar y no es tan decisivo. Los goles no son importantes así. Pero bueno, sigamos escuchando. Porque si observamos lo que comentas, si es no muy claro, dónde estaba el Real Madrid sin él y dónde está ahora, y a la vez, casualidades hay muchas, y hay muchos factores y no podemos reducirlo a un solo jugador, pero vamos acumulando datos, ¿no? Y el Paris Saint-Germain sin Mbappé está en semifinales, el Real Madrid de Mbappé se quedó en cuartos. La temporada pasada, el Paris Saint-Germain sin Mbappé fue campeón de Europa. El Real Madrid con Mbappé se quedó en cuartos de final. La temporada antepasada, el Paris Saint-Germain con Mbappé se quedó en semifinales. El Real Madrid sin Mbappé ganó la Champions League. La pregunta es, muy bien, es sumamente determinante, maravilloso, sus números son extraordinarios. ¿Es un juego rentable para lo que necesitas, que son los títulos? Mira, es que incluso ese silencio incómodo que queda ahí, creo que le da un poquito de perfección a los factos que ha tirado este hombre. Definitivamente me quedo con eso. Ya van a ver este otro pedacito que les voy a colocar, pero es increíble. O sea, mira, el hecho de que aparentemente seas determinante no te hace rentable, y es evidente que para el Madrid no está siendo rentable, y por supuesto para el PSG no fue rentable en su momento. ¿Con quién os quedabais? ¿Con Mbappé o con Vinicius? Tenéis que elegir uno. Mbappé, todo. Sois florentino, ¿eh? Ahora soy florentino. Rápido, todo. Con Mbappé. Me quedo con Mbappé. Nadie lo piensa. Yo también. Buah, yo creo que haces la pregunta en Madrid y yo creo que sale más Vinicius que Mbappé. Sí, ahí tienes razón, Luis. Yo creo que se hace la pregunta en Madrid, la gente elegiría al brasileño, ahora mismo... Que digan en los comentarios ahorita mismo con quién se quedan. Sí, que voten. Mira, es muy fácil de entender, muchachos. Fíjate, las personas que están aquí, estas mujeres del Sevilla, no tengo nada que opinar. Barack Feber dijo en un directo, en un video de esto, lo tengo en mi canal, creo que en el otro, que él era antimadridista. Lo dijo claramente, el de abajo es del Barça y el de la derecha es argentino del Barça. Y el que está arriba, Dairo, no está muy nuevo, no tengo ni idea de qué, pero tengo la sensación de que le va al Madrid, ¿no? Pero todos dicen que se quedan con Kylian Mbappé. Y este hombre, Luis Bou, el que está abajo, dice algo muy interesante, que si preguntan en Madrid, muy probablemente la gente se acabe quedando con Vinicius Junior, porque ya lo probamos. Pero mira, vamos a ver algo muy rápidamente. Llevo 8 minutos de los que he hablado, si acaso 4, y siento que he hablado 15 días por el coso en la lengua que tengo. Mira, esta encuesta es de esta cuenta Real Madrid Unido, Reino Unido, no sé qué, que tiene 161,000 seguidores, ¿no? Este tweet tiene pocas horas y tiene 10,000 visualizaciones, apenas tiene casi 400 votos, pero... Pongamos un ejemplo, 400 votos, la gente preguntó ¿a quién echarías hoy mismo del Real Madrid? Y el 73% de la gente que votó dijo que Kylian Mbappé. Solo el 26.3%, algún culé habrá votado, está en la parte de Vinicius Junior. Esto no es una campaña en contra de Mbappé, esto no es para defender a Vinicius. Si se fueran los dos, yo no me molestaría definitivamente. Pero si yo me tengo que quedar con uno, lo tengo clarísimo por muchísimas razones. Pero nada, no quiero hablar más, no puedo más definitivamente. Quería colocarles esto y creo que lo van a disfrutar muchísimo. Sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.